Señor. Génesis capítulo 12, leemos del versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el versículo siguiente dice: y se fue Abraham. Amén. La palabra del Señor es bendita. Siempre la palabra del Señor está bendecida. Esta es la historia para nosotros desde el punto de vista cronológico. Desde allí comienza la historia de Abraham, del capítulo 12. Pero el versículo dice que Dios ya había hablado con Abraham. Por lo tanto, desde el punto de vista de la historia no comienza allí. Para nosotros comienza allí, pero dice que Dios ya le había dicho a Abraham antes. Por lo tanto, hay otro capítulo en la historia de Abraham donde Dios ya le venía hablando constantemente. Y eso me dice algo, que hay algunos de nosotros que Dios no nos ha hablado solamente una vez, sino nos ha hablado en diversas formas, maneras, tipos. Y es como cuando nuestros padres nos llamaban la atención, no una vez, ni dos veces, ni tres veces, sino muchas veces. ¿A cuántos sus padres le dijeron, ves? ¿Te lo dije? ¿A cuántos le dijeron eso? Te lo dije. Eso que te lo dije es porque ya lo que te ocurrió te aconteció por desobediente, porque ya antes tu padre te lo había dicho. Y aquí la historia comienza de esa forma, diciendo que Dios ya le había hablado a Abraham con anterioridad. En el mundo de la iglesia, en nuestro mundo, hay mucha gente desobediente. Nosotros somos inclinados por nuestras pasiones, somos inclinados por nuestras ideas. Y cuando llegamos a Cristo, tenemos todo ese arsenal de pensamientos, de argumentos, y vivimos argumentando. Que yo pienso, es que yo creo, es que a mí se me enseñó, es que tengo una forma de pensar, tengo una filosofía de vida. Y no olvidamos que el pensamiento de Dios es único. Cuando Moisés bajó del monte, él no bajó con las 10 sugerencias. ¿Correcto? Él bajó ¿con qué? ¿Con 10? Dígalo conmigo. Fuerte, 10 mandamientos. Diga conmigo 10 mandamientos. Y no es lo mismo 10 mandamientos que 10 sugerencias. Los consejos de Dios son consejos absolutos. Dios dice, así debe ser. Y cuando Dios dice así debe ser, es porque nos está dando un consejo, viendo el futuro, a propósito de que si desobedecemos sus principios. Y todas las cosas que ustedes, a mí y a quienes nos están viendo esta mañana o escuchando, podríamos decir que muchas de las cosas que nos ocurrieron por desobediencia las pudimos haber evitado de haber obedecido al Señor. ¿Me están escuchando bien? Por lo tanto, nosotros todos un día, dice la Biblia, tendremos que compadecer delante del tribunal de Cristo y tendremos que dar cuenta a Dios. Pero no solo tendremos que dar cuenta por las cosas que no hicimos, porque, claro, diríamos, Señor, perdónanos porque nos dijiste que haga tal cosa y no la hice, pero también tendremos que dar cuenta por cosas que hicimos y que Dios nunca nos dijo que hiciéramos. Solamente porque quisimos tomar partido, porque somos apasionados, porque somos impulsivos, porque creíamos que era bueno
Sin embargo, nosotros nos movemos conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Es mejor detenerse, es mejor parar un tiempo, es mejor tener capacidad en Dios, habilidad espiritual en Dios, de saber cuándo usted y yo debemos dar los pasos en Dios, porque los pasos en Dios son certeros. El libro, dice la Biblia a propósito de Enoc, que Enoc caminaba con Dios. ¿Se acuerda la historia de Enoc? Dice que Enoc caminó con Dios y desapareció. Desapareció. No dice que Dios caminaba con Enoc, sino que Enoc caminó con Dios. Y hay una gran diferencia cuando usted camina con Dios a cuando Dios, porque hay gente que dice, y uno lo escucha como pastor habitualmente, por supuesto gente con un corazón muy genuino, con una buena motivación. Uno puede tener buenas motivaciones, lo cual no significa que no esté equivocado. Y la gente dice, no, yo siempre estoy hablando con Diosito. Donde yo voy, dicen, Diosito va conmigo. Donde yo estoy, Diosito está allí. Y siempre rebajan a Dios al nivel de sus circunstancias, al lugar donde ellos van, al estado de ánimo donde ellos se encuentran. Diosito siempre está con... Pero siempre Diosito está... La pregunta es, ¿cuándo tú vas a estar donde Dios está? No es que Dios esté conmigo, que Dios me acompañe donde yo vaya. Si yo no dice a la Biblia, no está diciendo que Dios iba donde Enoc se encontraba, sino que Enoc caminaba con Dios. Y el reino es así. El reino no se trata de que Dios camine conforme a mis caprichos, a mi forma de pensar, ni siquiera a mi necesidad, porque dice la Biblia que Dios no se mueve por necesidad. ¿Cómo se mueve Dios? Por fe. Si Dios se mueve por necesidad, créame que en el mundo, abajo, aquí donde estamos, aquí en el centro de Santiago de Chile, o cualquier ciudad de nuestro mundo, no habría necesidad alguna. Porque la gente cuando ve la necesidad siempre culpa y responsabiliza a Dios. Pero Dios no se mueve por necesidad. Hay mucha necesidad en el mundo. Hay muchos niños que andan en las calles. Mucha gente que muere en la miseria. Pero Dios no se mueve por necesidad. Dios se mueve por fe. Aquel que crea en Dios tiene que buscarlo. Y tiene que alcanzarlo. Y tiene que caminar e ir a través de la persona de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, y le va a llevar delante del Padre. Entonces, caminar o hacer caminar a Dios conforme a nuestra manera de vivir o de pensar es una forma de rebeldía que nosotros tenemos. Por eso que dice acá que Dios ya había dicho a Abraham, que Dios ya le había hablado a Abraham. O sea, aquí no es primera vez que le está hablando. Lo que nosotros leemos que le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, vale decir, sal de esos lugares, sal de tu cultura, sal de esas tradiciones, sal de esas enseñanzas, derriba esos paradigmas de vida que tiene, desecha esos argumentos. No es primera vez que Dios se los estaba diciendo. Ya Dios se lo había dicho. Pero se había olvidado Abraham. Porque ocurre que a pesar de que se lo dice en el capítulo 12, al poco tiempo dice la Biblia que Abraham comete un error estratégico. Versículo 10 dice que hubo hambre en la tierra. Es decir, hambruna. Y hambruna es necesidad. Hambruna es más que tener una necesidad. Hambruna es algo universal. Y en esta tierra de Egipto había hambruna. Y cuando la gente tiene ese tipo de situaciones, vacíos,
en su interior es cuando las personas cometen errores tácticos en su vida. Un hombre con un vacío existencial le puede llevar a cometer errores. Lo mismo a una dama, a un matrimonio. Y estamos pero llenos de noticias todos los días, de situaciones, de personas que han estado en puntos límites en su vida, que no hayan qué hacer, dónde ir, dónde acudir. Todos los días se suicida gente. ¿Están escuchándome esta mañana? Gente linda, hermosa, profesionales, que tú dices a esa gente, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pudo a esta bella mujer si le sobra todo lo que a ti te falta? A esta familia ejemplar y de un momento a otro tú los ves destruidos completamente. O sea, ¿qué hace que una persona que tiene una palabra, que en el caso Abraham, ustedes leyeron conmigo, es una palabra mega, es una palabra que tiene trascendencias universales. Esa palabra usted y yo hoy día la estamos disfrutando. Y fue escrita hace 4.000 años atrás. Pero ¿por qué este hombre en ese momento, en esa situación, comete un error? Y dice que, ¿por qué? Porque hubo hambruna. ¿Y qué ocurrió cuando hubo hambruna? Dice que descendió. ¿Y descendió dónde? A Egipto. Cada vez que usted lea la Biblia, yo no tengo tiempo esta mañana para, digamos, alargarme en este punto, pero cada vez que usted lea en la Biblia la palabra descender, nunca es buena. Nunca es buena. Cada vez que David descendió, nunca fue bueno. Cada vez que Moisés descendió, nunca fue bueno. Cada vez que Jonás descendió, y Jonás descendió 3, 4 veces, nunca fue bueno, como no es bueno cuando Abraham descendió a Egipto. ¿Y por qué descendió a Egipto? Porque había hambruna. ¿Qué es lo que es hambruna? Es lograr satisfacer un deseo en tu vida que te propicie el alimento que tú requieres y necesitas. Jesús es el pan de vida. ¿Cuántos creen eso? Vuestros padres comieron el maná y murieron. Mas yo soy el pan de vida, dijo Jesucristo. El que tiene hambre, cómame y nunca más tendrá hambre. Cristo es la respuesta, Cristo es la solución, Cristo es el pan de vida que todo ser, todo hombre, toda mujer requiere y necesita. Si tú te comes a Cristo, no tendrás el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día significa que el pan nuestro de cada día, el pan de mañana, el pan de pasado mañana, el pan que tú vas a necesitar de aquí hasta que el Señor venga, Él ya lo dio en la persona de Jesucristo hace 2000 años atrás. Todas las necesidades que vengan mañana, todas las hambrunas que vengan mañana, todos los conflictos que puedas tener mañana, personales, en tu matrimonio, en tu vida de mujer, en tu vida de hombre, ya Dios lo propició hace 2000 años atrás en la persona de Jesucristo. No tienes necesidad de ir a Egipto, no tienes necesidad de buscar amigos de antes, no tienes necesidad de ir a los lugares donde antes ambulabas. Cristo es la respuesta y es la solución a nuestras vidas. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor esta mañana? Más fuerte ese aplauso. Mira al que está a su lado esta mañana, dile: Cristo es la respuesta que tú necesitas. Vamos, busque a alguien esta mañana. No se quede sin declarar esta palabra. Busque a alguien, dígale: tu respuesta es Cristo. Y descendió a Egipto. Pero le duró poco, porque en el capítulo 13 dice que, así como descendió, el capítulo 13 dice: subió pues a Abraham de Egipto. Cuando usted conoce los diseños del Señor, usted se las va a llorar, se las va a lamentar, se las va a sudar muchas veces, va a patalear, va a gritar, pero usted no va a descender a Egipto, porque siempre va a estar el temor de Dios allí en querer violentar los principios del Señor. Qué bueno que esta mañana estás en este lugar. El más feliz esta mañana que estés aquí es el Señor. Qué bueno que usted está conectado esta mañana a través de estas redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube.
porque esta palabra es parte del diseño de Dios a su vida. Bendito sea su nombre. El capítulo 13 dice que Abraham volvió al lugar donde había partido. Algunos de nosotros no hemos tenido que dar la vuelta larga. ¿Sabe lo que es la vuelta larga? La circunferencia. ¿Verdad? Y Abraham se dio la vuelta larga. Estuvo en el propósito del Señor y ¿qué hace? Descendió a Egipto y después vuelve al lugar donde comenzó. Es bueno volver. Es bueno volver a casa. Es bueno volver a Cristo. Siempre es bueno. Y volvió, el versículo 3. Por su jornada, una jornada es un buen tiempo. No es un día cronológico. Una jornada pueden ser semanas, meses, años. Y dice, y volvió por sus jornadas desde el Negueb hacia Betel, a este lugar donde había estado antes, y su tienda entre Betel y Jai. ¿Dónde puso su tienda? Entre Betel, diga conmigo, entre. Y aquí aparece esta palabra muy recurrente, los entre. Él puso su vida entre Betel y Jai. El capítulo 20, el verso 1, siguen las jornadas y dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negueb y acampó entre Cades y Chur. Y aparece nuevamente la palabra entre. ¿Entre qué? Entre Cades y Chur. Y habitó como forastero. Nunca el término entre es bueno en la Biblia. Aquí nosotros tenemos una palabra muy común, por lo menos en la quinta región, que cuando tú estás así indeciso, ¿cómo estás? Estoy entre Tongoy, ¿qué más? Los Vilos. ¿Conocen esos lugares ustedes o no? ¿Alguien conoce Tongoy? ¿No? ¿Y los Vilos? Entre Tongoy y los Vilos, son los que hemos conducido para allá, ya es como que te empieza el desierto y son hartos kilómetros. Entonces cuando tú dices estoy entre Tongoy, bueno, ¿dónde estás? Puro desierto, pura arena. Ya. Y usted sabe qué significa el término. ¿Cómo estás? Entre Tongoy y los Vilos. Tú no estás entre. Mire, usted nunca debe estar entre. No importa entre qué. Entre que voy y no voy. Entre que sí, entre que no. Entre que puedo y no puedo. Entre que lo intento y no lo intento. Usted nunca debe estar entre. Usted y yo estamos en el centro. Pablo dice, y lo dice en sus peores días, en su peor momento, en Filipo, prisionero, en una cárcel sucia, fría, y él dice, contar de ser hallado en Cristo. ¿Sabe qué significa la preposición en? No es lo mismo en que la preposición con. ¿Correcto? ¿Me explico bien? No es lo mismo estar con que estar en. No es lo mismo estar con la moto, hablando, que estar en la moto. Pablo no estaba con Cristo en el peor de sus días. Él estaba en Cristo. Consejo de pastor esta mañana: que la próxima vez y oportunidad que tú estés, entre comillas, en una cárcel, en una crisis, en una situación difícil en tu vida, que quienes te conocen no te pillen en tu crisis. Entre
Entre que sí, entre que no, entre que voy, entre que no, entre que parece, entre que hace frío y calor, que te pillen en Cristo. Porque aún en los peores momentos de tu vida, si estás en Cristo, saldrás victoriosa, saldrás victorioso. Amén. Entre Betel y Jai. La palabra Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Jai significa ruinas. ¿Dónde estás? Entre la casa de Dios y las ruinas. Entre que voy a la casa de Dios y puerta del cielo, entre que voy a la casa iglesia y sigo en mis ruinas emocionales, sentimentales, que me han hecho tanto llorar y sufrir. Entonces tú no sabes dónde estás. No sabemos dónde estás. Entre Cades y Chur. Cades significa lugar santo. Chur significa lugar de desierto. ¿Dónde estás? Allí estoy, entre que transito lo santo y transito el desierto, entre lo santo y el desánimo. Y Abraham se acostumbró a estar en los entres. Los entres en nosotros significa muchas veces una mente dividida. Porque el primer principio cuando estamos en los entres es que transitamos muchas veces con gente indecisa. ¿Conocen la gente indecisa? Que nunca se decide. Dice que un día Elías está allí en el capítulo 18 de Primera de Reyes, verso 21, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, al pueblo. Es como que el pastor Elías le esté hablando a la iglesia. Y le dice lo siguiente, Primera de Reyes 18, 21, por si está anotando, para que lo lea. Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo vas a transitar? ¿Vas a pensar? Y hay tres versiones distintas que se las voy a leer. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Escúchame esto. Si Jehová es Dios, síganle. Y si lo es Baal, pues vayan tras de él. Y dice, ¿y el pueblo qué? No respondió palabra. O sea, hay personas que tú puedes llevar mucho tiempo en la iglesia y todavía tienes una mente dividida. Bueno, estoy viendo, pastor, lo estoy pensando, allí estoy en dos aguas, estoy en que lo dejo, no lo dejo, entre que renuncio y no renuncio, estoy en un pie en el mundo y otro pie lo tengo en la iglesia. Y la palabra del Señor confronta a estas personas que están entre dos pensamientos. La indecisión nunca viene del cielo. Otra versión del mismo texto dice, Elías se acercó al pueblo y les preguntó, ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Mira, no está hablando de pensamiento. Esta versión dice, ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? La Biblia TLA. Tienen que decidirse o por el Dios de Israel o el Dios de Baal. Y la versión NTV dice, Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán, y aquí usa la palabra, indecisos? ¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Raya para la suma. Lo que trata de decir el texto es que Dios no acepta que tengamos una mente dividida. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Diga conmigo, Jesucristo es la verdad. ¿Me está escuchando bien? Pero cuando usa la palabra verdad, que por la verdad seremos libres, no usa la verdad como un concepto de verdad en que tengamos que, bueno, si tú tienes la razón, tú tienes... No es lo mismo tener la razón que tener la verdad. Tú puedes tener la razón en muchas cosas, lo cual no significa que sea verdad. Porque cada persona tiene una verdad.
Pero cuando Jesucristo dice que Él es la verdad, yo soy, mira la palabra aquí, yo soy la verdad, Él está diciendo no hay ninguna otra verdad. Por favor, escuche bien esto. No hay ninguna otra verdad, este es absoluto. Pero tan extremo, no sé si es extremo, yo estoy solamente reproduciendo lo que la Biblia dice y Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y cuando dice yo soy la verdad, ninguno, amado, nada más que es eso. Él es la verdad. Todas las otras verdades que a nosotros nos vende el sistema y el mundo no son verdades. Pueden ser sugerencias, opiniones, pero la verdad absoluta se encuentra en la persona de Jesucristo. Es cuestión de que usted vea cómo está la sociedad, que veamos a nuestro alrededor y veamos los males que cada vez que el hombre ha querido violentar un principio de Dios, los efectos no los vemos hoy. Pero usted y yo estamos viendo los efectos y consecuencias de los principios violentados por el hombre ayer. Él te ama. ¿Cuántos creen eso? Él te ama y quiere lo mejor de nosotros. Otra cosa que significa entre es que las personas que dicen estoy entre siempre son neutrales. Los que saben conducir acá saben que si tú tienes el auto detenido y lo tienes en neutro, por más que aceleres, ¿qué va a pasar? El auto no va a moverse ni un centímetro. Está en neutro. ¿Pero qué va a pasarle al auto? Vas a gastar gasolina, vas a gastar aceite, vas a echar a perder el motor, vas a gastar batería y puedes estar días y días y no haber avanzado. Hay gente que por ser neutrales en la vida, se les fue la vida. Siguen cumpliendo años, siguen abrazándose para el año nuevo, seguimos envejeciendo. Y personas que no han avanzado en la vida por tener una mentalidad neutral. Pastor, mire, yo no ofendo a nadie, ha escuchado esos términos, yo no me meto con nadie, ¿y qué más dice? Y nadie se mete conmigo. Y esa gente dice, yo no tengo enemigos, yo tengo puros amigos. Fan de Roberto Carlos, quiero tener 1 millón, y no existe eso. Tú tienes que tener una posición. La Biblia dice, nuestros peores enemigos, ¿quiénes serán? ¿Alguien lo sabe? ¿Quiénes serán? Los de tu familia, los de tu casa. Parece contraproducente este texto, un despropósito de Dios, pero si es así, los peores enemigos serán los más cercanos a ti. Son amigos hasta que un día tú le dices que recibiste a Jesucristo. Y ese domingo en la mañana, a esta hora, que deberías estar junto a ellos, quizás preparando el almuerzo, ya listo para almorzar, te están esperando. Todos los domingos anteriores te estaban esperando y un domingo tú faltaste porque le dijiste, sabes que yo tengo un compromiso con la iglesia, tengo un compromiso con el Señor, ya te ponen cara, ya no hablan contigo, ya te hacen el vacío. A muchos le ha ocurrido eso. Y la gente que recién se convierte no entiende eso, no comprende eso. ¿Por qué si yo estoy cambiando de vida? ¿Por qué me ocurre eso? Pastor, muchos jovencitos, jovencitas se me han acercado porque ahora mis padres, mis hermanos, mis amigos me hacen el vacío en el trabajo porque tienen una pasión que ellos creían que el recibir a Cristo un día domingo iban a llegar el domingo a sus trabajos y que toda la gente le iba a seguir. No es así. La gente que no conoce a Cristo es gente que está en las tinieblas. Son buenas personas, pero están en las tinieblas. No tienen la luz de Cristo. Y te hacen la guerra, te hacen la cruz. Porque tienen otros ideales, tienen otros principios. No tienes que odiarlo, no tienes que hablar mal de ellos. Allí tienes que ponderar, no el amor de amigo, porque cuando te ofenden tu amistad se quiebra. Allí pondera el amor de Dios en cada uno de nosotros que desecha todo el temor y amamos no con el amor nuestro que ya no lo tenemos, estamos vacíos muchas veces por las ofensas que el sistema
nos lanza, pero allí comienza a operar el amor de Dios que no tiene límites. Prepárate para esos días, pero no puedes ser una persona neutral. La persona neutral, estar en las iglesias, dice, yo no quiero mucho compromiso, no me apuren. ¿Ha escuchado eso? No me apuren. Tienen doble ánimo muchas veces. Un día dicen sí, al otro día dicen no. Un día te abrazan, al otro día no quieren abrazarte. Un día pueden recorrer todo el salón abrazando a medio mundo y el siguiente domingo tienes que tú ir donde ella, donde ellos, porque son guiados. Su agenda o su estado de ánimo les hace la agenda a esas personas. Nosotros no somos guiados por nuestros estados de ánimo. Hay días buenos y hay días malos. Hay días que quieres gritar y hay días que quieres reír. Hay días que quieres abrazar y hay días que ojalá que nadie se acerque. Hay días que te quieres levantar a las 6 de la mañana y hay días que quieres dormir hasta las 11 de la mañana. Y tú sabes que el sistema no funciona así porque a las 8 de la mañana tienes que estar todos los días trabajando. O todos los días estudiando. ¿Te das cuenta que afuera sí funcionamos nosotros? Tú puedes tener un problema en tu casa con tu marido, con tu esposa, con tus hijos y a las 8 de la mañana tienes que estar trabajando y tú no vas a contar tus problemas a tu trabajo. Tú tienes que rendir y si no rindes, ¿qué te dicen? ¿Sabes, señorita? Hay 20 que están esperando el puesto, así que muévase. El sistema es perverso, el sistema es cruel. Donde más mostramos sensibilidad en nosotros es en la iglesia. Claro, por supuesto, porque ahí también irradiamos algo. El ejercicio de amarnos unos a otros, de estimularnos al amor unos a otros, sí, de acuerdo. Pero no puedes manipular con esto. ¿Me explico? No puedes manipular. La interesa en Cristo, la palabra estar completo significa estar enteros. Pero en Cristo, no en nosotros. No tenemos capacidad de amar nosotros como seres humanos. No tenemos capacidad de perdonar nosotros como seres humanos. No tenemos la capacidad de ser benignos entre nosotros. Somos desconfiados por naturaleza. No somos compasivos. No somos redentivos nosotros entre nosotros. Pero por eso que el amor de Dios opera en nosotros en esas características, porque el amor se expresa, valga la redundancia, en amor, en gozo, en paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y esas cosas no son externas, son internas, que operan en cada uno de nosotros. ¿Entiendes por qué cuando Dios habla con Abraham en el capítulo 12 le dice sal de tu tierra? Porque en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 32, a propósito de la gente que es neutral y quieren ser amigos de todos, dice, temían a Jehová. Este es un pueblo, dice, número uno, ¿qué dice? Temían a Jehová. Número dos, honraban a sus dioses con minúsculas. Honraban a Jehová, mayúscula, pero dice a la vez, honraban a sus dioses. Luego añade, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Estoy leyendo Segunda de Reyes 17:33, si no me equivoco. Tres cosas. Y me quedan pocos minutos. Tres cosas. Era gente temerosa de Jehová. ¿Cuántos son temerosos de Dios acá? Todos creo, ¿cierto? Lo segundo, me parece que ya no eran muy temerosos. Porque honraban a sus dioses. Cada persona de estas que estamos hablando acá, que venían a la iglesia, que se congregaban, que no faltaban los domingos, temerosos de Jehová, pero dice que a la vez tenían pequeños dioses en sus casas. Pero esos dioses lo habían heredado según la costumbre de sus familias. Por eso Dios quería tener un pueblo para Él. Justamente porque Dios tenía razón. Lo quería tener exclusivamente para Él, que lo alabaran a Él, pero ellos no. Esta gente dice, todas las demás naciones, excepto el pueblo de Israel, todas las demás, era gente temerosa de Jehová, pero nunca dejaron de tener sus pequeños dioses y a la vez tenían sus propias costumbres.
Son las cosas que Dios quiere cortar en cada uno de nosotros. Tú no puedes servir a Dios y tener pequeños dioses en tu vida. No podemos servir a Dios y tener costumbres que no agradan a Dios. Esta gente se acostumbró a eso. Yo puedo ir a la iglesia y tener una doble vida. Yo puedo ir a la iglesia y tener un doble estándar. Yo puedo ir a la iglesia y seguir con mis costumbres, seguir con mis pensamientos. Mucha gente sirve a Dios de esa forma. Y es la razón por qué muchas veces cuando la gente nos ve en esos dobles estándares, no quieren venir a la iglesia, no quieren venir a una congregación, no quieren servir a Dios. ¿Me están escuchando esta mañana? Yo entiendo algo, a todos nos cuesta, sí. A todos Dios nos está hablando en el capítulo 12, pero quedémonos callados mejor porque ya nos viene hablando unos cuantos capítulos anteriores. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ninguno de nosotros está libre de eso. Ninguno. No me estoy excluyendo de esta realidad. Todos tenemos cosas que ordenar y cosas que arreglar. Pero si vamos a servir a Jehová, a Dios con temor y temblor, todos esos pequeños dioses, ideas, filosofías de vida, esas indecisiones, esos dobles pensamientos, yo estoy de acuerdo, pero esto no estoy muy de acuerdo. No, Dios Jesucristo es la verdad. Cómete el pan completo. ¿Me explico bien? Cómete el pan completo. El joven rico, Señor, yo te quiero servir. Usted sabe la historia. Señor, yo desde pequeño, le dijo el Señor, desde pequeño, yo he guardado los mandamientos. Escúcheme, él no estaba mintiendo. Él no estaba mintiendo. Porque un judío a los 9 años, a los 8 años creo, 8 o 9 años, se sabía el Pentateuco de memoria. ¿Sabe cuál es el Pentateuco? Génesis, ayúdeme, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los 5 primeros libros. Ellos se lo sabían de memoria. Cuando él está diciendo eso a Jesús, él no está en su posición de caerle bien al Señor. Él lo que dice es verdad. Yo he guardado los mandamientos, yo honro a mi papá, yo honro a mi mamá. Es decir, le está diciendo yo con mi faceta de buen muchacho, ya estoy listo para el reino. Y el Señor le dijo, algo te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dios le pudo haber dado mucho más. Es una prueba que le está mandando. Él está diciendo, sabes, en realidad tú dices amarme, pero tienes un Dios, un pequeño Dios que no has soltado. Y todo lo tenemos. Y en esta mañana tenemos que cortar con todo aquello. ¿Quiere Dios que te vaya bien? Claro que sí. ¿Quiere Dios que tú surjas? Claro que sí. ¿Quiere Dios darte un hombre, hermana soltera? Sí. ¿Una esposa a los jóvenes solteros? Por supuesto. ¿Quiere Dios darle bienestar a tu familia? Por supuesto. Y todo eso engrandece y glorifica al Señor. Somos lumbreras en este mundo. Pero recuerda siempre, Dios tiene su forma, tiene un protocolo divino, un diseño al cual nosotros debemos respetar. Y cuando estamos en punto nuestro, cuando tenemos una vida indecisa, finalmente nosotros nos estancamos. La gente indecisa, que nunca, tú sabes hacia dónde irán, siempre están estancadas. Es decir, la misma realidad de hace 5 años es la realidad que tienen hoy. La misma realidad de hace 8 años es la realidad que tienes hoy. Están entre dos ideas, entre dos pensamientos, entre dos visiones, entre que voy y no voy. Finalmente, la gente que vive entre, siempre son personas que sumando todas las anteriores, finalmente se ponen indiferentes. La palabra indiferencia es muy parecida a la palabra insensible, que de allí deriva la palabra apáticos o la palabra indolente, que se define como alguien que carece de dolor. ¿Por qué razón? Porque cuando tú estás entre, el sistema, el mundo, termina anestesiándonos,
Había una canción, los más antiguos seguramente, tú debes acordarte de esa canción, baja a Dios, ¿cómo es la canción? Baja a Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabajas, llévalo a las plazas, quita a Dios de los templos donde le encerraron. Y sabes que esa canción, yo en mi juventud, hace ya harto años, la cantábamos mucho en la calle. No mucho en la calle, la cantábamos en la calle. La hizo popular Charlie Busto esa canción. Y éramos 40, 50 jóvenes que andábamos con letreros, y cada uno tenía un letrero diferente y valiente. Allí nos sentíamos empoderados por el Señor. Porque Dios no es un Dios muerto, y si tú pensás que Él está muerto, y le gritábamos a la gente, equivocado, equivocado, hasta que lo único equivocado, ¿sabes quién éramos? El que la cantaba. ¿Sabe por qué? Porque esa canción nunca fue para cantar en la calle. Esa canción era para cantarla en la iglesia. Saca a Dios de los templos. Y el problema es que la gente que está en los templos es gente indiferente, es gente insensible, es gente apática, es gente indolente. Me llama la atención que gente de la iglesia, los que me escuchan y quienes estamos acá, no sepa quiénes son sus vecinos que viven en el departamento de arriba, no sepa quiénes son los que viven abajo, no sepa quiénes son los que viven al lado. Es cierto que impera la desconfianza, es cierto que impera la delincuencia, todo eso suma, sí, yo también creo lo mismo. Pero ¿hasta qué punto hay una línea cuando no la hemos logrado transitar, no para bien, sino para volvernos indiferentes, insensibles, y que las casas e iglesias que se abran nos lleven a nosotros a hacer esa obra de evangelista, a comprender o entender primero que hemos sido empoderados por el Señor, que Él nos cubre con su sangre, que nuestra casa, que ayer decíamos que Dios nos dio esa casa, y que hoy día ya nos apoderamos de la casa y clasificamos quién entra y quién no, a quién predicarle y a quién no predicarle, y nos volvemos, me quedan minutitos, apáticos, indolentes, carentes de doler, y como consecuencia porque muchas veces el sistema nos anestesió. Y dice Malaquías que llega un momento determinado cuando aparece la luz del Señor, que Él marca la diferencia entre el justo y el injusto, en aquel que sirve y aquel que no sirve. La palabra indiferente en español es una palabra compuesta, diferente, que significa no diferente. Esto que es indiferente es algo no diferente. Y fíjate que hay un atributo en Dios que se repite 3 veces. 3 veces. Que es en Isaías capítulo 6, verso 3. Que es que Dios es santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque Dios no es indiferente. Dios es diferente. Se diferencia, se expresa, se manifiesta. Y esta definición, que es 3 veces santo, tiene 3 definiciones. Sale hasta una 4 y estoy terminando con esta. Que es la gente que está esta mañana en este lugar. A esa gente que Dios apartó. Por eso es que Dios nos llama que somos santos. Y sed santo, porque como Él es santo, es decir, fuimos apartados. Levanta su mano derecha esta mañana y diga, he sido apartado por Dios. Ahora dígalo de verdad, créalo, no lo digo en serio, crea lo que diga. Por favor, lea lo que está diciendo, diga, he sido apartado por Dios. Ahora yo les digo, ¿apartado para qué?
¿O apartado de qué? De algo te apartó y para algo te apartó. Santo no significa no pecar, y no estoy diciendo que peque. Significa ser diferente. ¿Diferente en qué? Ir contra la corriente. ¿Sabe lo que significa ir contra la corriente? Ir contra todo el sistema. El mundo, dice la Biblia, la corriente de este mundo. La pastora oraba al principio y usaba la metáfora de un río. Y en este tiempo hemos visto como los ríos que vienen de las cordilleras. Yo estuve viajando desde Valdivia en auto a Pucón, a casa de mi hijo, y me tocó justo el día en que el río Cruces se desbordó. ¿Escucharon eso? Pero el río Cruces no se desbordó en Valdivia. El río Cruces nace por los coches, por esos lados. Blanco. Y no llovía. Me tocó un día de sol. Pero todo lo que venía de la cordillera, lo que los hielos tenían allí quieto, en un día de sol comenzó, así que pararon el tránsito, el agua salió por las carreteras. Me llamaba la atención que lugares que tú transitas frecuentemente estaban llenos, esos campos llenos de agua, y era producto de esa corriente. Nosotros vamos contra, ser diferentes significa que vamos contra la corriente. Que si todos dicen sí, ¿qué dices tú? No. ¿Me explico? Tiene que haber un momento determinado en que cada uno de nosotros, dentro de esa diferencia que Dios nos ha sellado, dejemos de tener doble pensamiento. No, esto es lo que dice Dios. Así piensa Dios. Por supuesto, tiene que ir cargado de sabiduría. Lo segundo, santo, tampoco es sinónimo de perfección. Esta persona es santulona, es santa, se cree perfecta. No. Santidad no es sinónimo de perfección. De hecho, aquí somos todos imperfectos. Que alguien diga amén, por favor. ¿Cierto? Todos somos imperfectos. Y la palabra no perfectos significa alguien que no somos comunes. Esta perfección en Dios es algo no común. Otra definición del mismo punto, si no es común, entonces es algo de exclusividad. ¿Me siguen o no? Algo no común quiere decir que es algo exclusivo. A veces pasa, hay una tienda y dicen se vende blusa para mujer y todas las mujeres van a comprar esa blusa. Y tú llegas a un lugar determinado, llegaste a una fiesta, pensaste que fuiste la última, la primera, la única que se compró esa blusa, no sé, voy a colocar un color rosado con unas manchitas, te gustó, te encantó, está en oferta, y tú dices, me voy a ver súper bonita en esta fiesta, pensando que eres la única que fue a comprar esa blusa, y te lleva la noticia o la sorpresa que cuando llegas a ese lugar, habían 10 mujeres antes que tú y todas llegaron vestidas igual, era como un desfile. Te diste cuenta que esa blusa no era exclusiva. ¿Correcto? No era exclusiva. La palabra santo, cuando significa algo no perfecto, algo no común, pero tiene un atributo, que esa gente santa es exclusiva. Y usted es exclusivo delante del Señor. Eso sí que es tremendo. Te apartó para exclusividad. Somos hijos del Señor. Levante su mano derecha, diga, soy un hijo del Señor. Y a ver los varones, diga, soy un hijo del Señor. Y soy exclusivo. A ver las mujeres, están acá las mujeres esta mañana, diga, soy una hija del Señor. Soy una hija del Señor. Dígalo, y soy exclusiva. Soy exclusiva. Aleluya. Eso es tremendo. Y lo tercero, termino. Santo no significa ser justo a la manera humana. No es ser justo. Pero es ser distinto. Y esa distinción se define como algo no compatible con el mundo. Somos justos, somos distintos,
y no somos compatibles con el mundo. Somos diferentes. Somos personas no comunes. Somos personas exclusivas. Somos personas distintas. Cuando venga un lobo rapaz, amada hermana, a tu vida, tú dile: soy diferente, no soy común, soy exclusiva, soy distinta. Esos somos los hijos del Señor. Por eso que hay cosas que hoy día para nosotros no son compatibles con el mundo. ¿Me explico? Voy a decir, por eso hay algunos que ya ni la música mundana te atraen. Y hay otros que hay canciones como que se te empiezan a descarriar las rodillas. Usted cuando escucha alguna canción el 18 de septiembre se le descarrían los... ¿Sí? ¿Ah? El galeón español llegó y se te van las rodillas para allá, para allá, para allá. Pero llega un momento en que ya tú sientes que no eres compatible. No sé si dónde contaba que... Estaba contando, pero te nombré a ti, parece que tú estabas presente, que yo les hacía mención que mi mamá y mi papá en vida, mi papá falleció hace 4 años, pero él siempre decía que cuando yo tenía como 15, 16 años me iban a buscar las chiquillos de mi edad, y me decían: Manolo, íbamos a bailar a esa edad, a los 15 años, y a mí me iban a buscar para bailar rock and roll. Y yo les cuento a mis hijos hoy día que yo bailaba rock and roll. No que bailaba rock and roll. Y mi hija mayor manualmente me dice, la mayor me dice: pero papá, pero ¿cómo bailar rock and roll? Y yo intento, y si no puedo, no. Pongo canciones de Elvis Presley y digo: ¿cómo se baila rock and roll? Y me doy cuenta que hoy día no soy compatible. Levante su mano derecha, diga: no soy compatible para el sistema. Diga: bueno, si usted es compatible, deje su mano abajo nomás, pero... ¿Ah? ¿Están acá o no? Levante su mano derecha, diga: yo esta mañana, levante su mano, póngase en pie, diga: esta mañana yo renuncio a los entre, diga. Renuncio a los entre. Tomo una posición esta mañana en el Señor. Yo no soy compatible con el sistema, soy una persona distinta, soy una persona no común, soy una persona exclusiva, soy una persona distinta, no soy compatible con este sistema. Y si hay áreas de nuestras vidas que sí parece ser compatible, usted esta mañana renuncia y en su mente diga: no, aunque haya áreas que me siguen atrayendo, cosas que debo cortar, cosas que debo dejar, no, yo no soy compatible. Eso tiene, igual que los remedios, aparece un numerito, una fecha de su vigencia. En algún momento va a caducar. Eso va muriendo. La nueva creación en Cristo va de vida en vida. La vieja creación todos los días va muriendo. Y todo lo que pertenece a la vieja creación en nosotros, todos los días va muriendo, le queda poco. En la medida que seamos fortalecidos en nuestro interior por Cristo, todo lo externo paulatinamente va quedando atrás. Pero haz lo que tengas que hacer. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer? Es declarar, usar la fe, usar nuestra boca y siempre estar declarando la palabra del Señor. Si Dios te habló en el capítulo 12 o te habló en el capítulo 9 y te sigue hablando en el capítulo 13, en el capítulo 15 como Abraham, bueno, es así ministra, así habla el Señor. A veces Dios nos tiene que hablar de diferentes formas, de diferentes maneras, pero siempre Dios llega en el momento oportuno a nuestras vidas. No importa cuál sea la situación, y lo digo nuevamente, no importa cuál sea la situación, allí donde te encuentras, si hay hambruna, si hay vacíos que en tu vida que parece que están inclinados hacia Egipto, esta mañana tú tomas la decisión y dices: no, Señor, no, por más hambre que haya, no voy a descender a Egipto, no voy a descender en mis principios, no voy a descender en mis valores. Amén. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Levantamos nuestros brazos esta mañana.
Atribuimos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. A todos quienes están tras esta pantalla y quienes nos encontramos en este lugar. Ninguno de nosotros está en condiciones de decir, Señor, que en algún área de nuestras vidas, Señor, allí estamos entre que sí, entre que no, entre que voy y que no voy. Pendulamos, como dice el profeta, pendulamos, claudicamos entre dos pensamientos, entre dos ideas. Pero esta mañana, en el nombre maravilloso de Jesús, levantamos nuestros brazos primeramente, Señor, en rendición, declarando, Señor, que nos rendimos delante de ti. Que no hay nada en nosotros. Cuando digo no hay nada en nosotros, Señor, que te pueda agradar, es porque todo lo de nosotros quedó crucificado allí en la cruz. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en cada uno de nosotros. Todo lo saludable, todo lo bueno, Señor, todo lo puro, todo lo santo, Señor, que hay en nosotros es única y exclusivamente atribuido a ti, Señor. Y es eso aquello a lo cual queremos darle libertad, que se puede expresar a través nuestro, Señor. Gracias, Señor, gracias. Permite que podamos, Señor, con nuestros ojos, como dice el libro de Hebreos, poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Señor, nada ni nadie más importante que tú en nuestras vidas. Hay algo que el pastor puede hacer, que la pastora puede hacer, aunque los amigos o parientes pueden hacer, pero lo más importante lo haces tú. Y si no tengo la capacidad de conectar con los principios divinos, Señor, seguirán capítulos y capítulos y capítulos escuchando la voz como Dios le dijo a Abraham, que no fue la primera vez ni la segunda vez, y que alguno de nosotros, Dios nos viene ya reiteradamente hablando a nuestras vidas. Señor, nos comprometemos esta mañana a la obediencia, Señor. No hacer las cosas conforme a nuestros deleites, a nuestra voluntad, a nuestros impulsos, sino conforme a tu voluntad. Gracias, Padre. Te honramos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Denle un abrazo a la persona que tenga a su lado, por favor. Dígale esta palabra, es una palabra que ha bendecido nuestras vidas esta mañana.